las cuales dentro de ellas contenga ciertas sustancias químicas que puedan usarse para sanar una patología. Y habíamos dado un adelanto. Y la farmaconoxia inicialmente era como una acción racista, decía que solo las plantas eran utilizadas para tratar patología. Pero ahora es como que se ha expandido el conocimiento y se parte un conocimiento donde se dice, ya no se habla del origen, ya no se habla de que esto es así, sino se habla de cualquier origen, siempre y cuando contenga un principio activo o un componente químico dentro de ella para ser utilizada para tratar una patología. Entonces, cualquiera que presente esta condición que se llama principio activo o componente químico dentro de ella, cualquier origen que sea, puede utilizarse para tratar una patología. Está dentro de los objetivos de la farmaconoxia. Obviamente, si hablamos en porcentaje, 70% las plantas, otros 20% origen, 20 o 30% el origen animal. Entonces ya vamos representando ciertos orígenes, las cuales pueden utilizarse como principios activos. Habíamos planteado un concepto donde mencionábamos la determinación del origen, es bastante fundamental. También investigar los métodos optimizados de la producción de la droga, tanto en pequeños como en grandes escalas. Entonces está hablando de que necesariamente antes de utilizar una planta medicinal se debe investigar. Se debe investigar si la planta que se va a someter al proceso de extracción es afín a cuál solvente, afín a cuál método, la cual me permita extraer principios activos de muy buena calidad. Habíamos dicho que las plantas medicinales, el tema de hoy vamos a avanzar lo que es el metabolito primario y metabolito secundario y conocer las características que representan. Para esto nos lanzamos a la farmaconoxia antigua, donde vemos procesos como el cultivo, la mejora, la recolección, la conservación y la extracción del principio activo. Entonces nos vamos remontando a la farmaconoxia antigua que se encarga a estos procesos, los cuales me permiten garantizar que yo pueda tener un principio activo de muy buena calidad. Entonces, ¿por qué digo principio activo de muy buena calidad? Porque generalmente en el camino se puede contaminar de algún parásito, de alguna bacteria, algún virus, algún hongo. Entonces, y cuando se contamina un principio activo no tiene ese efecto, no tiene esa acción fisiológica. Mucha gente cree que por contaminar, pero igual se obtiene el principio activo. Hay que tomar en cuenta cuando se hace este proceso y se contamina con algún antígeno, ya sea parasitario, bacteriano, viral o fúngico, y el principio activo deja de ser esa acción que habíamos dicho inicialmente que curaba una patología o que curaba una enfermedad. Entonces la contaminación por estos antígenos pueden causar un deterioro del principio activo. El punto 4, establecer la composición química de las drogas. Ya en la anterior clase habíamos dado un ejemplo donde nosotros establecemos la composición. Si vamos a establecer, voy a dar el ejemplo de la hoja de coca, cualitativamente y cuantitativamente. Hagamos de cuenta que en este instante vamos a hacer estudios cuantitativos y cualitativos de las hojas de coca. ¿Cuál es el objetivo de hacer este tipo de estudio? Cualitativo dice calidad, cuantitativo expresado en número. Entonces vamos planteando conceptos muy sencillos, muy fácil de asimilar. Si ustedes leen el concepto de cualitativo, dice una infinidad de cosas. Y ese no es el objetivo sea de que sea
muy sencillo de asimilar, ya estoy diciendo calidad, cualitativo, cuantitativo, expresada en números. Entonces estoy diciendo en palabras muy cortas, porque este tipo de estudios no solo lo van a utilizar en farmaconoxia, sino en análisis clínico, en bacteriología, hematología, parasitología, virología. Entonces lo van a utilizar en todas las áreas. Egresé hace 12 años atrás y continúo utilizando estos términos. En los métodos de estudio de análisis clínicos que realizo, continúo aplicando este conocimiento. Entonces, cualitativo, calidad, cuantitativo, cantidad. ¿A qué me refiero con estudio? Di el ejemplo de la hoja de coca. Hagamos de cuenta que a mí me llega en este instante un envase diciéndome que es la hoja de coca, que es la extracción de la hoja de coca, que es cocaína. El estudio cualitativo, ¿qué designa? ¿Positivo o negativo? Entonces, cuando yo haga el estudio, en mi informe tiene que ir indicando positivo cocaína, si es que salió positivo la cocaína, o negativo si es que salió negativo. Más nada, por eso me pagan. Por decir positivo o negativo, el método que utilizo es inmunocromatografía, y de esta manera voy resultando un resultado. En el proceso cuantitativo es muy distinto. Me llega otro envase y tengo que cuantificar cuánto de cocaína existe en ese vaso y expresada en número. 4 gramos, 5 gramos, 6 gramos. Entonces ya voy expresando en número. Positivo, tantos gramos. No solo ya se pone positivo como en el estudio cualitativo, sino decimos positivo, tanto, expresado en número. En la vida real, le voy a dar un ejemplo, cómo se utiliza. Estudio cualitativo para los test de embarazo, HCG positivo, HCG negativo. ¿Qué significa HCG? Hormona coriónica gonotrópica, la cual se estimula en el proceso de gestación o de embarazo. Procesos cuantitativos, la glucosa, que tiene un valor de referencia de 70 a 100 miligramos sobre decilitro. Entonces está expresada en número. Entonces el estudio hay que escucharlo. No es lo mismo que yo le diga en este instante, ¿será que me podés hacer un estudio cuantitativo para la sospecha de cocaína que te estoy entregando en ese vaso? No es lo mismo decir, ¿me podés hacer un estudio en una diferencia, si hay o no hay, y en una expreso en número? Entonces tienen distintos conceptos en el mismo estudio. Y todo esto nos referimos a principio activo. Efectivamente, hablé de la hoja de coca, que es la materia prima, y hablé de la cocaína, que es el principio activo. Entonces siempre nos relacionamos para principios activos. Por ejemplo, vamos mencionándonos de esta manera. El quinto objetivo, obtener extractos de la droga que contengan los principios activos. Para obtener debemos conocer una herramienta que se llama método. Yo les aseguro que ya conocen un método como es el arrastre de vapor de agua. No sé si han escuchado el método de Sogle. No sé si han escuchado el método por expresión. No sé si han escuchado el método por presión supercrítica. Ya voy mencionando métodos que me permitan extraer, sacar ese componente químico que pueda utilizar para elaborar un producto o utilizar para un fin terapéutico. Mucho depende del método. El control de calidad. Yo les había dicho, en mi materia empezamos a iniciar nuevos conocimientos enfocados para un estudio a posteriori.
un estudio para el futuro. En este instante, si yo le doy la extracción de la misma hoja de coca, le doy en un vaso la cocaína y yo le digo, hágame el control de calidad de esta cocaína que le estoy entregando en este instante, que fue extraída de la hoja de coca por el método de arrastre vapor de agua. Hágame, ya he hecho la extracción, hágame el control de calidad. El control de calidad es tan amplio, tan grande, y me atrevo a decir que es una rama, una área de trabajo también en nuestra área, que es bioquímica y farmacia. Se hace control de calidad en los laboratorios, en las farmacias, en las industrias, en la elaboración de productos farmacológicos. ¿Con qué finalidad? Los controles de calidad van reflejados mucho, como dice su nombre, a la calidad del principio activo. ¿Qué quiere decir? Si yo le entregué un vaso de extracción de coca, que tiene como principio activo la cocaína, ¿qué quiere decir? Que esta extracción que yo le estoy entregando, usted tiene que verificar si está libre de contaminante. Y tiene que utilizar múltiples métodos. Que esté libre de bacterias, que esté libre de parásitos, que esté libre de hongo, que esté libre de virus. Que en este instante nos queda demasiado grande porque vamos en una etapa. Quizás en su cabeza muchos dicen, ¿cómo voy a hacer una elaboración? ¿Cómo voy a hacer la identificación de un parásito? ¿Cómo voy a generar el desarrollo de un microorganismo? ¿Cómo voy a hacer un estudio fúngico? Con el paso y el avance de cada semestre se van a dar cuenta que cuando culminemos el semestre estamos listos para hacer un control de calidad, porque tenemos todas las herramientas para hacer la identificación de un parásito, tenemos todas las herramientas para hacer crecer una bacteria y luego identificar a la bacteria, tenemos las herramientas para hacer crecer un hongo e identificar qué tipo de hongo es. Entonces, en este instante, es fundamental que conozcamos el control de calidad. Es una nueva área de trabajo que está apareciendo en nuestra rama, que se llama control de calidad. En esta circunstancia vamos a verificar la extracción durante el proceso de arrastre vapor de agua. Cuando metía el agua, quizás el agua tenía demasiados carbonatos de calcio, quizás el envase el envase en el que agregué la hoja de coca estaba contaminado con algún reactivo. Entonces, todo eso me ayuda a identificar el error. El control de calidad me va a decir si esa extracción de la hoja de coca que realicé en este instante es de buena calidad o de muy mala calidad. También me va a identificar dónde ha sido el error. Entonces, esa es la función. En la actualidad, esa es la función fundamental que cumplen los controles de calidad. Punto 7. Establecer los principios, establecer las propiedades farmacológicas. Ya les había indicado que las plantas tienen diversos componentes químicos dentro de ellas que tienen una función terapéutica, que tienen una función de crecimiento y desarrollo de la planta medicinal. Entonces vamos a ir tocando todos estos puntos, donde ya vamos a hacer el desdoblamiento. ¿A qué me refiero con metabolito secundario? ¿A qué elementos me refiero con metabolito primario? Para eso necesitamos conocer dos tipos de extracciones, dos tipos de variedad, las cuales podemos ingresar y utilizar esta materia prima. Entonces, podemos utilizar materias de plantas silvestres o de plantas cultivadas y vamos a tener ese conocimiento de las ventajas y desventajas que proporciona el uso de dicha planta medicinal. Como su nombre indica, plantas silvestres que crecen espontáneamente en la región, en la zona, en nuestro patio, en nuestro jardín.
Y las plantas cultivadas son aquellas que son controladas, todo el proceso que nosotros metemos mano para que pueda desarrollar dicha planta medicinal. Le damos abono, agua y los cuidados respectivos para que empiece a desarrollar. También existen dos conocimientos, como en la actualidad se va incursionando distintos conoceres, como las especies autóctonas y las especies alóctonas, que también pueden ser utilizadas para el proceso de extracción. Las especies autóctonas, que son originarias propias de nuestra zona, de nuestra región o de nuestro país, por ejemplo, tenemos una infinidad de plantas medicinales que hemos heredado, conocimientos heredados de nuestros abuelos, tatarabuelos, que utilizaban en aquellas épocas donde no existía la elaboración de productos farmacológicos de origen sintético o semisintético. Todo era producto natural. Se fomentaba el uso de productos naturales. Tenemos una diversidad de plantas medicinales en nuestra región, o como también las especies autóctonas que son propias de otras regiones. ¿Qué quiere decir? Que hacemos un intercambio de culturas, entonces vamos conociendo diversas plantas medicinales de nuestra zona, como también de otras regiones. Y ahí nacen las plantas aclimatadas y las plantas exóticas, que generalmente cuando hablamos de plantas aclimatadas, son plantas que proceden de la zona o lugar diferente considerado, se hayan adaptado a la zona donde crecen, puede ser silvestre o cultivada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que llegan a nuestra región y generan un proceso de ambientamiento y empiezan a desarrollar. O como también las plantas exóticas, son plantas originarias de otros países o de otras zonas geográficas, o que no se dan en la zona considerada, se puede cultivar en condiciones especiales. Entonces existen plantas exóticas, por ejemplo, tenemos esta flor, que ya me olvidé, flores de distintos cuidados, que realmente tienen pues un difícil proceder, tienen un seguimiento en el proceso de crecimiento. Ya me olvidé esta planta que es exótica, que está mucho en nuestra región. Bueno, me acuerdo más adelante. Vamos a hablar entonces un poquito, mientras me acuerdo, la planta que les mencionaba, la que le decía exótica, que requiere un proceso de cuidado. Un proceso de cuidado, porque si no se hace un seguimiento en este tipo de planta, lamentablemente no logra desarrollar como debería. Entonces vamos a hablar un poquito de las plantas silvestres. ¿Por qué yo puedo utilizar en mi proyecto de tesis o por qué no puedo utilizar en mi proyecto de tesis? Entonces trato de incursionar a un estudio a posteriori, lo posterior cuando ya les toque realizar su proyecto de tesis, y conocer así un poquito de las ventajas y desventajas que representa el trabajar con este tipo de plantas. Una de las ventajas grandes de utilizar las plantas silvestres, porque creemos que donde yo vivo existe una montonera de, qué sé yo, de llantén, de paico, paja cedrón, porque existe una montonera, cree que puede sacar la cantidad que quiera. Hay una desventaja grande que se llama la baja producción. Si demanda de una planta vegetal es elevada, con una planta silvestre se obtiene generalmente una producción insuficiente. Todo tiene relación, la baja producción. ¿Por qué creen la baja producción? Es una planta silvestre que no tiene ningún cuidado. Entonces crece como le da la gana. Una más grande, una más chica, una más chueca, una más recta. Entonces, como es una planta silvestre, se desarrolla como puede.
¿Qué sucede cuando nosotros sometemos el proceso de extracción? Al ver demasiado grandes y chicos, chuecos, las hojas pequeñas, otras más grandes, otras ni tienen hojas, entonces se genera una baja producción del principio activo. No se calcula, no se logra calcular grandes cantidades de extracción del principio activo. ¿Por qué? Porque existe un crecimiento irregular. Los tamaños son distintos, de distintas maneras, distintas formas. No todas las plantas están en el mismo estadio de crecimiento ni en el momento de recolección. Entonces hay una gran dispersión geográfica. ¿Qué quiere decir la dispersión geográfica? Para trabajar con plantas silvestres debo recorrer grandes áreas para recolectar este tipo de plantas. Entonces, como existe un crecimiento irregular, existe una dispersación geográfica bastante grande que tengo que recolectar de una zona bastante grande, se generan los contenidos de principios activos variables. Entonces, como el crecimiento es irregular, también va a variar en la primera extracción, en la segunda extracción, en la tercera extracción, en la cuarta extracción va a variar la cantidad de principios activos que vamos a someter al proceso de extracción. La recolección cara. ¿Por qué cara? Si decimos que las plantas silvestres están en un terreno amplio geográficamente, de crecimientos irregulares, y ya más me dice, teóricamente me dice que la recolección es cara, si es gratis. ¿Por qué es cara? Vamos a explicar por qué es cara la recolección. Se precisa personas calificadas. Desde ese punto de vista vamos a ir enmarcando que no cualquier persona puede recolectar una planta medicinal que no conoce. ¿Qué sucede si recolecto una planta medicinal que no es la que corresponde? Genera un fenómeno que se llama contaminación. Ya no sirve el principio activo porque ha sufrido un proceso de contaminación. Entonces es bastante fundamental, por eso la recolección es cara. Al concurrir grandes áreas geográficas y con crecimientos irregulares, además del personal que va a recolectar debe conocer a precisión la planta medicinal a recolectar. Generalmente si se arriesgan, generan una confusión de identidades. Cuando me refiero a confusión de identidades, mezclar una planta que no corresponde a la planta medicinal, y ahí es donde se genera el proceso de contaminación. Recolección indiscriminada, como creemos que la planta está en una pampa grande, creemos que ciertas especies vegetales lo pueden derivar en un peligro de extinción de dicha especie, porque creemos que es gratis. Podemos recolectar las veces que queremos y cuando me da la gana. Entonces generamos un proceso que se denomina extinción. Yo viví mucho tiempo en el extranjero, y en el extranjero se forma una cultura inicial desde niño. Cuando yo talo un árbol, cuando corto un árbol, siembro 5 árboles. 5 plantitas. ¿Para qué? Para generar el proceso de reforestación. Pero aquí no. Aquí no importa. Yo corto 10 árboles más para mi bolsillo. Más plata para mi bolsillo. Yo corto plantas medicinales, no me importa si es para mi tesis. Debemos generar una cultura de reforestación. Si yo estoy sacando, ¿por qué no tomarme la molestia de botar la semillita en distintos lugares para que puedan crecer y desarrollar, y de esa manera evitar el proceso de extinción? No porque es gratis vamos a recolectar las cantidades que nos dé la gana sin tomar la conciencia de reforestación. Eso nos hace falta en Bolivia, la reforestación. Yo viví mucho tiempo en Japón y yo imaginé, cuando llegué a la región, decía que esa gente tenía un conocimiento amplio, era gente muy inteligente. Eso es lo que yo imaginaba dentro mío. Pero me di cuenta que son personas igual que nosotros, con las mismas capacidades.
con las mismas capacidades intelectuales, con la única diferencia que esa gente es muy disciplinada. Me atrevo a decir con esto, la disciplina supera la inteligencia. La disciplina supera la inteligencia. Con disciplina se puede conseguir lo que uno quiere. Con esto trato de innovar y plantear en esta nueva generación. Si yo tengo la posibilidad de recolectar diversas plantas medicinales, si yo tengo la capacidad de cortar algún árbol, generar la reforestación. En este mundo no solo vivimos nosotros, sino vienen gente, vienen nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, que algún día también van a querer vivir lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, yo voy planteando ciertos mensajes de lo que vi en países de primer mundo, tratando de cambiar en nuestra querida Bolivia. Y es algo que realmente veo que la zona urbana va creciendo, veo que el calentamiento, me acuerdo que hace 20 años atrás no hacía tanto, el sol no quemaba tanto como quema ahora. ¿Alguna vez se preguntaron cuáles son las causas o factores que está generando este sobrecalentamiento? Muchas condiciones. ¿Quién es el culpable? ¿El mundo? No, el ser humano. Somos muy indisciplinados. Entonces, entrándonos al tema, siempre trato de que la extinción de alguna planta medicinal que suele suceder en nuestra región, que no se logre ese fenómeno de extinción, al contrario, que se genere una reforestación. Si yo me serví, ¿por qué otra gente no se va a servir de aquellas plantas medicinales que yo acabo de recolectar? El uso de plantas medicinales resulta adecuado en la mayoría de los casos por diversas razones. Permite conseguir la cosecha. Vamos a hablar entonces un poquito de las plantas cultivadas. ¿Por qué tienen ventajas o desventajas el fenómeno de hablar del fenómeno de plantas cultivadas? Permite conseguir cosechas abundantes y de buena calidad, la cantidad suficiente de las drogas. ¿Por qué? ¿Por qué hablan del concepto, dice cosechas abundantes y buena calidad? Porque la hoja va a estar del mismo tamaño. Sí, se ha invertido en mano de obra, se ha invertido en cuidado para que pueda obtener plantas medicinales del mismo tamaño de la hoja, el mismo tamaño de altura. Entonces existe una cosecha abundante y muy buena calidad. Permite tener todas las plantas en mi estudio en crecimientos similares. Las cosechas son homogéneas en las plantas cultivadas. Se amplía la técnica de selección y mejoramiento para la mayor calidad de las drogas de una especie vegetal. En conclusión, las plantas cultivadas donde se mete la mano de obra del hombre, se generan principios activos de muy buena calidad, evitando el proceso de contaminación por una mala recolección de alguna planta medicinal. Número 4, la producción localizada. No tengo que concurrir grandes extensiones geográficas, sino en la zona que yo he cultivado, me enfoco a simplemente esa zona. Reduce la posibilidad de adulteración y falsificación. Reduce la posibilidad de que diga parece que es o parece que no es. Entonces, de esta manera no existe el fenómeno de adulteración de forma involuntaria. No atenta contra la producción natural de las plantas. Entonces, ya dejo a criterio propio. Cuando nosotros utilizamos alguna planta medicinal para algún proyecto, para presentar, que es una fase inicial. Estamos en pregrado, después vamos a querer hacer un diplomado, después una especialidad, después una maestría, después un doctorado. Para todas las que acabo de mencionar, los pregrados, los posgrados, se hace una tesis. Entonces, culminan esta carrera y tienen que defender su examen final mediante un proyecto de tesis. Cuando yo hago el diplomado, cuando hago la especialidad, la maestría o el diplomado, también tengo que presentar. Entonces, generalmente a veces utilizamos muchas plantas medicinales, lo que le decía en la anterior clase.
En UCEBOL casi un 90% de los estudiantes hasta ahora, que yo estoy ya 6 años en la universidad, utilizan plantas medicinales. Entonces ya vamos moviendo alguna conciencia del uso de las plantas silvestres y del uso de las plantas cultivadas. Vamos a hablar un poquito de materia prima. Yo hace un instante mencioné un término de la hoja de coca donde decía era materia prima. Son drogas de origen natural que directamente o de forma indirecta sirven para producción de fármacos o a la industrialización de fármacos o elaboración de productos farmacológicos y de los otros principios activos. En esta circunstancia, materia prima enfocado, es muy distinto el concepto del enfoque materia prima a otra área. En esta circunstancia estamos muy enfocados a la farmaconoxia, donde decimos que esta materia prima manda un concepto donde dice que es de origen natural, de uso directo y de forma indirecta para elaboración de un producto farmacológico. Pero también tienen otros usos. Tiene otros usos. No necesariamente puede utilizarse para un producto farmacológico. También puede utilizarse para hacer un mueble, para hacer hoja. Eso es una materia prima. El conjunto de la planta que puede tener diversos usos. Aquí entramos en un concepto donde ya marcamos droga oficial, droga extraoficial y droga no oficial. Estamos entrando a un estudio cualitativo donde decimos son las drogas inscritas y publicadas en la farmacopea. Entonces me está indicando que las drogas oficiales, la que yo puedo decir, mira, esta sí, esta tiene esta acción terapéutica con mucha seguridad. ¿Por qué? Porque está inscrita en la farmacopea, que es un libro semejante a una receta de comida donde dice los principios activos, donde dice qué manera se puede preparar, de qué manera se puede preparar dicha planta medicinal, cuáles son los efectos adversos, cuál es la dosis, cuáles son los efectos tóxicos y cuáles los efectos letales. Ya está escrito. Las drogas oficiales son drogas inscritas y publicadas en la farmacopea. ¿Quiénes se publican? Son aquellas, yo en este instante puedo decir, llevo esta hoja, le hacen un estudio, pero ese estudio no es suficiente cuando decir, es para dolor de estómago. Hay que comprobar. Hay que comprobar en el paciente y ver la acción fisiológica que produce dicho principio activo. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a ingresar al paciente, voy a darle al paciente distintas concentraciones y voy a ver distintos efectos fisiológicos. En las drogas oficiales se cumplen ese proceso teórico y se cumplen el proceso experimental. Entonces, con mucha seguridad puedo decir, dale eso, porque ya está en la farmacopea, ya se ha hecho un estudio. Drogas extraoficiales son drogas inscritas pero no publicadas en la farmacopea. Es otra cosa muy distinta, dice inscrita, pero no publicada. ¿Por qué creen que no se han publicado? Porque solo se han enfocado al enfoque teórico. Teóricamente saben la composición del principio activo, pero no se ha aplicado el enfoque experimental. Entonces, si no se aplica el enfoque experimental, ¿qué sucede? No hay la garantía de dicha planta medicinal pueda ejercer una función fisiológica. No existe esa garantía. No puedo decir con garantía, tomalo, te va a hacer bien. Drogas no oficiales son drogas que no están inscritas ni publicadas en la farmacopea. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera se ha avanzado con un estudio teórico de dicha planta medicinal, mucho peor con un estudio experimental. Entonces vamos ya conociendo la diferencia de conceptos de drogas oficiales, drogas extraoficiales y drogas no oficiales. Ahí tenemos una farmacopea, una recopilación de recetas enfocado a un estudio teórico y a un estudio experimental.
Entonces, para estar dentro de esta farmacopea necesitamos estar dentro de un estudio teórico y dentro de un estudio experimental para ver las acciones fisiológicas que generan el ingreso de dicha planta medicinal y de dicho principio activo dentro de mi organismo. Caso contrario, no pueden inscribirse a este libro. Nuevamente incursionándonos al origen del azufre, que habíamos dicho, origen mineral, donde incursionábamos y decíamos que cualquier origen, que siempre y cuando contenga esta misión de tratar una patología, podría estar dentro de la farmaconoxia. El azufre en la actualidad es antifúngico y antibacterial. Es utilizado para destruir bacterias y para destruir hongos. Se lo utiliza mucho en el área de la salud. Origen animal. Puede ser doméstico o puede ser salvaje. Tenemos el ácido fórmico, que es de origen animal, que es la secreción de las hormigas. ¿Quién no ha sido picado por una hormiga? Yo les aseguro, todos los que vivimos en esta zona alguna vez nos han picado una hormiga. Entonces, aquella secreción que libera y genera un fenómeno de irritación, de inflamación, de calor, rubor en el tejido epitelial donde muerde y a la vez libera el ácido fórmico, es generada por la hormiga, la cual genera una acción inflamatoria en la piel. El estrógeno de las orinas de equino, donde lo hemos visto en los anticonceptivos. Si ustedes leen los anticonceptivos, dice estrógeno, entonces ya saben de dónde sale aquellos anticonceptivos, cuál es el principio activo fundamental. La orina de equino, dice. Es claro, la orina de equino. Entonces la orina de equino contiene altos niveles de estrógeno, las cuales se elaboran los anticonceptivos. La anolina, cera obtenida de la oveja. Yo tengo una historia. Tuve la dicha de conocer Oruro hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, estoy hablando hace 10 años atrás. Un viaje con mi madre en una provincia de Oruro cerca de la frontera de Chile. Creo que se llamaba Pampaoyaga, si mal no me equivoco, y si la memoria no me falla. Vi que en esta zona la gente se dedicaba al cultivo de quinoa y a la cría de animales como oveja, chivo, llama, y les iba muy bien. Me acuerdo que justo estaba tomando el bus y vi chilenos comprando lana de oveja, lana de llama, lana de chivo. Y no le tomé mucha importancia. Donde compraban a 1 peso, 2 pesos. Y yo dije, ¿qué función cumple? Y en la actualidad me doy cuenta, aquella pomada base, no sé si conocen el mentizán, esa pomada base que está mezclado con genol, con demás componentes, principios activos, es extraída de la lana de oveja. Aquella pomada base es extraída de la lana de oveja que se denomina lanolina. Y entendí por qué los chilenos venían a ese pueblito de Oruro a comprar la lana de oveja. Entonces, porque ellos generaban un proceso de extracción y obtenían la pomada base, la cual es la famosa lanolina. Entonces quitamos con esto el tabú de que la farmaconomía solo se enfoca al estudio de origen vegetal, ya sea silvestre o cultivada. Y hemos visto que también tiene un enfoque mineral, también tiene un enfoque animal.
Las plantas pueden estar presentes en plantas completas y en partes de las plantas. Es algo bastante importante. Mucha gente cree que la manzanilla es... Toda la planta tiene el camasuleno. Mucha gente cree que toda la planta contiene camasuleno, desde la corteza, desde la raíz, desde el tallo, desde las hojas, desde la flor, creen que tiene ese principio activo que se llama camasuleno. Pero no toda la planta. Cuando hablamos de hoja de manzanilla y hablamos de partes de la planta, estamos hablando solo de la flor. La pequeña flor tiene camasuleno, ese aceite esencial que es utilizada como para dolores de estómago, denominada espasmolítico, solo en aquella pequeña parte. Entonces, ¿qué pretende decir? Con la droga puede ser presente en toda la planta puede contener toda la planta, el principio activo, o una sola parte de la planta. La canela, ¿será que toda la planta tiene eugenol? No. Entonces hay una sola parte de la planta. Tenemos flor, tenemos en la hoja, entonces tenemos distintas, tenemos la manzanilla, tenemos la hoja de coca, tenemos como la flor, tenemos manzanilla, la hoja de coca, tenemos la corteza, la canela, tenemos la raíz, el jengibre que contiene el gingerol, el fruto, las uvas que contienen tanino, las semillas que contienen isoflavonas como la semilla de soya. ¿Qué se va a extraer? Hablamos mucho de tanino, hablamos mucho de isoflavona, hablamos mucho de alcaloides, hablamos mucho de cafeína, de camasuleno. ¿Qué se pretende extraer? Se pretende extraer alcaloide, flavonoide, tanino, saponina, quinina, cumarina. Ya vamos enfocando en algunas familias, para no decir eugenol, mentol, entonces vamos incursionando en algunas familias. Eso vamos a extraer. Esto se va a sacar de aquellas plantas medicinales que pueden ser utilizadas para un fin terapéutico. Origen semisintético. Resulta de la modificación parcial de los compuestos de origen natural. Entonces, de un origen natural hacen una modificación, por ejemplo, la penicilina G convertida mediante modificación en ampicilina. Origen sintético, semisintético. Origen sintético. Manejamos un concepto en origen sintético donde decimos cuando el fármaco es diseñado o sintetizado internamente en laboratorio a partir de un compuesto sencillo. Cuando el fármaco es sintetizado o diseñado internamente en el laboratorio a partir de un compuesto sencillo. Entonces no existen productos naturales como existían como los semisintéticos, donde había una parte inicial de un producto natural diseñada a otro enfoque. En estas circunstancias no existen. En la actualidad, el origen sintético se realiza en antibióticos, hormonas, vacunas, colorantes y otros productos. Entonces, aquel origen sintético en la actualidad está enfocado en múltiples áreas. En el área de salud, en la área de elaboración de productos como colorante, biotecnología. Son productos obtenidos mediante la tecnología combinación genética. Cuando hablo de biotecnología estoy hablando de ADN, ARN, recombinaciones genéticas para elaboración
de un producto de muy buena calidad, por eso se denomina combinación genética. Entonces se habla mucho de ADN y ARN. Una serie de microorganismos producen sustancias de uso farmacológico como vacunas y hormonas por combinación genética. Biotecnología en el área de... En nuestra área existen muy pocos biotecnólogos que se encargan mucho lo que es al ADN, el ARN, a la biología molecular. Una rama que en estas circunstancias se necesitó mucho en las épocas de pandemia. Y vamos a entrar a la cereza de la torta. Esta parte es la parte que yo menciono mucho de las composiciones químicas que presentan una planta medicinal. Metabolitos vegetales, estamos hablando de la composición química que presenta una planta medicinal. ¿Cuál es aquella composición química que presenta, la cual se denomina metabolitos vegetales? Es un conjunto de reacciones anabólicas y catabólicas. Habla de anabolismo y catabolismo. ¿Qué es? Voy a hacer una pregunta. Para entender esta acción que se denomina anabólica y catabólica. ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Alguien me puede responder qué es la fotosíntesis? ¿Alguien sabe qué es la fotosíntesis? Es cuando las plantas obtienen energía de la luz. Muy bien. Proceso químico. Muy bien. Ávila. Gracias. ¿Alguien más? No se peleen. Que ya nos vemos el siguiente semestre. Es un proceso de elaboración de alimentos para las plantas. O sea, es un proceso que realizan las plantas. ¿Sí? Muy bien. ¿Eso? Justiniano Chávez Sandra. Ya Sí. hay 2 con asistencia ya. ¿Alguien más? Es un procedimiento que hacen las plantas con la luz solar para obtener sus nutrientes y minerales que tienen la luz solar. ¿Quiénes transportan aquellos nutrientes que avanzaron en botánica? ¿Se acuerdan de los tejidos vasculares? ¿O no se acuerdan de los tejidos vasculares que generan el transporte de nutrientes, la savia viva y la savia transformada? A ver, actualícenme. Teóricamente dice que la fotosíntesis es la absorción de la energía solar, que es una energía inorgánica, la cual las plantas tienen la capacidad de convertir en una energía orgánica. Grave, ¿no? Grave el concepto. Dice conversión de una energía inorgánica a una energía orgánica. Entonces sí tiene sentido lo que acabo de mencionar hace un instante, donde habla procesos anabólicos y catabólicos. ¿Será que nosotros hacemos anabolismo y catabolismo? ¿Quién me responde? ¿Hacemos anabolismo? Si yo como hidratos de carbono, ¿hago anabolismo y hago catabolismo o nada? ¿O no hay ninguna fitness en el grupo? Nadie hace dieta. Generalmente el bioquímico se caracteriza por conocer desde qué ingresamos a nuestro alimento, desde qué ingresamos
de que cómo ingresa, desde cómo ingresa a mi organismo, qué sé yo, aquel pancito, qué contiene aquel pan. Si contiene hidrato de carbono, proteína, lípido. Desde ahí empezamos a fraccionar. Las plantas manejan un concepto distinto. Nosotros, por ejemplo, no nos alimentamos de fotosíntesis. Sí, absorbemos vitamina D, producimos vitamina D con la radiación solar, pero en mínimas cantidades, pero no nos da energía, ¿no es cierto? Al igual que las plantas la realizan. Nosotros hacemos ingesta de alimentos para obtener energía. En esta circunstancia, las plantas estábamos diciendo, donde marcábamos un concepto y decíamos que era la fotosíntesis. Gracias a los compañeros que hablaban y decían que gracias al aporte de la energía, las plantas se alimentaban. Entonces, aquella energía inorgánica convertida a una energía orgánica, la cual se denomina una reacción anabólica y catabólica, donde como resultado se forman diferentes compuestos químicos. Estos compuestos químicos están formados, podemos dividir en metabolitos primarios y metabolitos secundarios. ¿Quién me dice? En este instante, hagamos de cuenta, pongan en su mano una hoja de coca, estamos imaginando que esa hoja de coca que yo tengo en este instante, mi amado, cada uno de nosotros tenemos esta hoja de coca en nuestra mano, donde decimos el 90% es metabolito primario. Entonces vamos cortando y decimos 90% de la hojita que tengo en mi mano en este instante, estoy suponiendo, valga la aclaración, en este instante el 90% es metabolito primario. Metabolito secundario un 10% metabolito secundario. Es grave lo que estoy diciendo en este instante. Ya voy mencionando un concepto donde digo 90% metabolito primario y 10% metabolito secundario. Ese 10% es el que se utiliza para una acción terapéutica. El 90% no me sirve. No lo utilizo para curar una patología. Interesante, ¿no? 90 no me sirve. Si en el proceso de extracción, si se tiene que destruir, se destruye. Lo único que me interesa es el 10% de toda la hoja de coca que estoy en este instante tengo en mi mano. Vamos a mencionar por qué 90%. El producto del metabolismo en general producen todas las plantas de amplia distribución. Todas las plantas, ya está dando un enfoque, todas las plantas lo producen y están en amplia distribución, ya había mencionado un 90%. Son prescindibles para el organismo que las produce. Entonces sí o sí las tiene que producir porque sin ella no vive. No va a vivir, no va a cumplir el ciclo de vida, nacer, crecer y reproducir. No va a cumplir de ninguna manera si no las produce. Están en amplia distribución, pero esa amplia distribución las utiliza. ¿Quién la utiliza? La misma planta medicinal para cumplir su ciclo de vida. El punto 3 existe en cantidades abundantes en 90% de aquella. Imagínense la hoja de coca que ya estoy fraccionando, que la hoja de coca es en un 100%, 90 digo que es metabolito primario, la cual la misma planta medicinal la utiliza para cumplir su ciclo de vida. Se denomina macromolécula de estructura simple, macromolécula, entonces está diciendo que son estructuras grandes. El organismo que las produce lo utiliza como fuente de energía. Entonces aquellas macromoléculas que son convertidas gracias a la producción de la energía inorgánica, convertidas en energía orgánica generada por la fotosíntesis, aquella macromolécula de estructura simple dice que las plantas medicinales la utilizan como fuente de energía.
sí tienen un ligero uso en la farmacología, pero no es de mucha importancia. Aclararles que los metabolitos secundarios no son muy accesibles para el paladar humano. Son demasiado, ¿cómo les puedo explicar? Inaccesibles para el paladar humano. Son bastante desagradables. Entonces el metabolito primario cumple una función pequeña, muy pequeña, en la industria farmacológica, de utilizar aquel componente, aquella macromolécula que está en grandes cantidades en la planta medicinal, y la planta medicinal la utiliza como fuente de energía para cumplir su ciclo de vida. Si nosotros queremos utilizar en un enfoque farmacéutico, se utiliza como excipientes y coadyuvantes. Excipientes y coadyuvantes. ¿Qué es un excipiente? ¿Qué es un coadyuvante? Un excipiente es una sustancia inactiva usada para incorporar en el principio activo. Simplemente le da sabor al principio activo para que pueda ser accesible para el paladar humano y no sea desagradable. Entonces no tiene ninguna acción. Es una sustancia inactiva usada para incorporar. ¿Qué es un coadyuvante? El concepto de coadyuvantes son usados para aumentar la eficiencia del principio activo, para potencializar la acción del principio activo. Entonces ya vamos planteando un concepto muy distinto del metabolito primario. ¿Sí? Incluso nada para darle sabor si voy a hablar de incipiente, coadyuvantes para potencializar el principio activo. Pero no hace ninguna acción, simplemente da sabor o aumenta la acción farmacológica. Ahí están los metabolitos primarios, lo que le decía. Imagínense una hoja de coca en este instante en su mano y piensen que es el 100%, de ese 100% cortamos un 90% es el metabolito primario y un 10% el metabolito secundario. Esa es la conformación del metabolito primario. ¿Por qué decía que está en grandes cantidades en la planta medicinal? ¿Por qué decía que las plantas medicinales lo utilizan como fuente de energía para cumplir su ciclo de vida? Por esta acción. Porque está conformada por carbohidratos, aminoácidos, proteínas, lípidos, aceites y ácidos nucleicos. ¿Qué importancia le podemos dar en la parte clínica? En la parte de elaboración de productos farmacológicos no tiene ninguna función. Sí tiene para darle sabor, porque tiene esa capacidad bastante agradable para el consumo, pero más no tiene ninguna función en la acción farmacológica. Es un área nueva que está pasando en esta vida, en la carrera de bioquímica farmacia, incursionando a la nutrición y dietética. Ahí sí se le puede dar un enfoque bastante eficiente al metabolito primario. Un eficiente, ¿cuál es el anabolismo del consumo de carbohidratos? ¿Cuál es el anabolismo del consumo de aminoácidos? ¿Cuánto me proporciona de carbohidratos? ¿Cuánto me proporciona de energía? ¿Cuánto me proporciona de energía una proteína? ¿Cuál es la conformidad proteica en la estructura muscular? Entonces, podemos dar un enfoque distinto. Hay mucha gente que se dedica exclusivamente, bioquímicos farmacéuticos que se dedican exclusivamente a la dieta, a la producción de dieta. No sé si existe alguna pregunta para que quedemos acá. No sé si existe alguna pregunta. No sé, algo no entendió, que algo que tengo que complementar. No voy a sobresaturar de información. Teóricamente se dice que el cerebro interactúa 1 hora, luego de la hora ya está pensando qué va a comer o qué va a hacer más tarde.
no sobresaturo de información, trato de ser muy preciso. No sé si existe alguna pregunta o tengo que reforzar algo o se logró entender algo. Doctor, y gracias por no saturarnos, como usted dice, porque había docente que pasaba hasta 4 horas de corrido con nosotros el otro semestre. No, es antipedagógico. Es antipedagógico cuando aún sabemos que el estudiante a veces, yo por ejemplo he sido estudiante muy pobre y a veces no tenemos ni para los megas, es increíble, oiga, y aparte el internet que tenemos en Bolivia es una desgracia, es el internet más lento y el más caro del mundo. Porque yo vivía en Japón y era mucho más barato y súper rápido. Entonces, no creo que sea lo adecuado sobresaturar de información al estudiante. La información precisa, la cual pueda utilizar en su vida profesional, el resto se va obviando, ¿no? Ya vamos a tener la dicha de vernos face to face. Como les decía, más adelante vamos a estar en análisis clínico 1 y 2. Me voy a topar en los últimos semestres ya con ustedes. Así que hablen, prefiero conocerlas de ya, para que conversemos, hagan una interacción, no hagan que yo hable solo en la proyección, porque se va a hacer muy aburrida. Tratemos de optimizar, si alguien tiene un chiste en medio de la proyección, para que se haga mucho más dinámica y no sobrecargar la información. Ya les había dicho, la información solo es introducida con emociones. Fuera de emociones no se introduce ninguna información. Ya, Miechi, me quedé hablando solito otra vuelta. Me queda vergüenza, pues, doctor. No puede dar vergüenza. Ese es un mal que tenemos los profesionales de bioquímica. Colegios, farmacia, hasta eso nos han quitado solo por falta de hablar realmente. Hay que tratar de quitarse el miedo. Peor, ahorita con esta tecnología ya ni me ven, dice. Yo solito me veo en este instante, el resto ni me ve. No. Bueno, quedamos acá entonces, jóvenes, si no existe ninguna pregunta. La actividad, para que no digan, ay, que no les dé tarea, que usted no... Vamos a hacer un mapa conceptual, un resumen de este tema. Lo que ustedes entendieron, no necesito 3, 4 hojas, como mucha gente lo hace, suficiente una plana para reforzar alguna... En este instante voy a enviar la proyección, me falta avanzar, ¿sí? Pero es hasta donde avanzamos. No preciso que hagan el mapa conceptual las cosas que no hemos tocado. Nos falta tocar el metabolito secundario, el más importante, por eso lo dejé, el más importante, enfocado a aquel que es utilizado para un enfoque terapéutico, para curar patologías, lo cual estamos olvidando en la actualidad. Me gustaría que en la siguiente clase comentemos qué han heredado de sus abuelos. Quizás también puedo aprender algo de ustedes, no solo enseñar, sino también aprender. Por ejemplo, yo heredé de mi abuelo las pepas de zapallo, las machucaba. Yo decía, mi abuela está loca. ¿Por qué machuca algo ni que estuviéramos completamente necesitados de hambre? Entonces nos daba cada 3 meses, agarraba un taco y machucaba las pepas de zapallo. Después me doy cuenta que tenía un enfoque. Cuando ya empecé a hacer la maestría de parasitología y microbiología en Japón, me di cuenta que el principio activo estaba generado a base de la pepa de zapallo. Entonces me di cuenta que en Bolivia existen muchas cosas
que explotar, y mi abuela lo hacía de forma empírica cuando yo decía que ella estaba loca, ¿no? Cuando estaba loca, cuando nos daba el molido de pepas de zapallo, la cual tenía una función bastante importante de desparasitarnos, ya que el boliviano, si ustedes se dan cuenta, a veces nos miramos y nos topamos con un europeo y miramos hacia arriba y decimos, ¿por qué somos tan pequeños? Porque hay mucha gente en Santa Cruz y en Bolivia que les cuesta aprender. Me incluyo cuando estaba en la universidad, me acuerdo que tenía que leer 10 veces, hasta 11 veces, hasta 12 veces algo para que se me memorice. Y muchas veces me pregunté, ¿cuál es el factor para que se genere deficiencia intelectual? Porque existía una deficiencia intelectual, porque yo tenía compañeros en la universidad que leían una vez y asimilaban toda la información, que yo les aseguro que en esta aula debe haber mucha gente que lee una sola vez y asimilan toda la información. Asimilan completamente toda la información, pero vemos gente también en esta aula que tenemos que leer 12, 13, hasta 14 y 15 veces para asimilar la información. Sí se puede cambiar. En esta etapa es donde nosotros podemos cambiar. Si me preguntan en este instante, ¿cambió? ¿Continúa leyendo 12 veces, 13 veces como en la universidad? No. Ya ni leo siquiera, medio que miro los títulos y los memorizo. ¿Cómo se genera esta? Es utilizando los dos córtex cerebrales. Entonces, el córtex cerebral apenas se utiliza un 30% del 100%. Simplemente hay que saber utilizar. Si yo les hiciera, en este instante le voy a hacer una pregunta para Flores, Stephanie, Alanes. ¿Sabe estudiar? ¿Por qué cree que sabe estudiar? ¿Nada? ¿No hay Flores? Andrea. Sí, disculpa, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cree que sabe estudiar? Quizás yo, por ejemplo, me le hicieron una pregunta hace mucho tiempo y yo dije, claro que sé estudiar. Obvio que sé estudiar, por eso estoy en posgrado, dije. ¿Cree que sabe estudiar? Sí. ¿No es cierto? Cuando nos hacen esta pregunta, nosotros decimos, pero si yo hago mapa conceptual, cuadro sinóptico, mi resumen y me memorizo. Perfecto, lo hice durante mucho tiempo. Pregúnteme si me acuerdo de algo de lo que anteriormente estaba haciendo. No me acuerdo nada. Y la idea es de que todo lo que yo aprenda, lo recuerde, ¿no es cierto? Porque dice la neurociencia, dice, el cerebro que olvida es el bueno. Perfecto, se contradice, ¿no es cierto? El cerebro que olvida es bueno. Imagínense si asimiláramos toda la información, nos estaríamos volviendo locos. El cerebro solo almacena cosas con emociones. Cosas que causan emociones, cosas que llaman la atención. El resto lo olvida. Mucha gente, voy a dar un secreto grande, que lo aprendí, no lo aplicaba en mi vida, lo aplico hoy en día en mi vida, es por eso que estudiando no me demoro nada. Antes perdí el tiempo estudiando toda la mañana, toda la tarde, ahora no, nada. Solo se estudia en el periodo que estoy despierto. Mucha gente quiere estudiar en la madrugada. La madrugada es para dormir, para descansar. El cerebro no funciona de esa manera. Sí, quizás muchas me digan en este instante, yo estudié a la madrugada y me fue bienísimo, sí, pero pasan 3 días y no te acordás nada de lo que estudiaste. No sirve de nada. La finalidad es de que yo estudie y me acuerde, ¿no es cierto? Pasen años y aún me siga acordando. Me siga acordando. Ese es el objetivo. Porque todo lo que aprendemos, algún día, cuando yo ejerza, cuando ya esté haciendo ejercicio de esta profesión, ya sea en farmacia, ya sea en industria, ya sea en laboratorio, ya sea realizando control de calidad, lo voy a aplicar. Todo lo que se avanza se aplica.
Solo tenemos que encaminarnos. Yo siempre hago una pregunta y digo, ya me van a escuchar, o bien las que se van a dedicar al laboratorio, o bien las que se van a dedicar a farmacia, o bien esta información, porque nosotros nos vamos planteando un camino para enfocarnos a la parte farmacológica o para enfocarnos a la parte laboratorial. Es compleja, por eso muchas universidades en Bolivia ya fraccionaron, son fraccionadas las carreras. Son fraccionadas las carreras. Bueno, me emocioné hablando, quedamos acá. No sé si existe... En este instante voy a subir la tarea para